Todos hemos estado allí. Frente a algo tan grande, tan abrumador, que parece imposible de superar. Tal vez sea un problema en el trabajo, un examen importante, una relación rota o incluso una lucha interna. Esos momentos en los que te preguntas, ¿cómo voy a salir de esta? Ahora, imagina esto, tienes que enfrentarte a alguien 3 veces más grande que tú, alguien que lleva toda su vida preparándose para pelear, mientras tú ni siquiera tienes las herramientas adecuadas. Suena como una misión suicida, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que hizo David. La historia de David contra Goliat no es solo una narración épica de la Biblia, es una lección universal. Es la prueba de que el tamaño, la fuerza, o incluso las probabilidades, no son lo único que importa en una batalla. Es una historia sobre estrategia, valentía, y la capacidad de creer en uno mismo cuando todo parece perdido. Pero antes de entrar en los detalles de esta increíble historia, quiero que pienses por un momento, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es ese desafío que sientes que no puedes superar? Tal vez es algo que llevas enfrentando desde hace tiempo, o tal vez es algo que apenas comienza a aparecer en tu vida. Quiero que lo identifiques, porque al final de este vídeo, no solo entenderás cómo David venció a Goliat, sino que también aprenderás cómo tú puedes derrotar a tu propio gigante. Y hablando de gigantes, dime, ¿qué harías tú si estuvieras frente a uno? ¿Cómo reaccionarías si te encontraras en la posición de David? Escríbelo en los comentarios. Estoy leyendo todas sus respuestas porque, créanme, esta es una conversación que vale la pena tener. Para entender esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo. Nos encontramos en la antigua región de Canaán, una tierra marcada por conflictos constantes entre pueblos. Por un lado, estaban los israelitas, liderados por el rey Saúl, intentando establecerse como una nación fuerte. Por el otro, los filisteos, un pueblo guerrero conocido por su fuerza militar y su habilidad en el combate. En medio de este tenso panorama, surge una confrontación que cambiaría la historia. En una de estas batallas, los filisteos tomaron una posición estratégica en el valle de Elá, desafiando directamente al ejército israelita. Pero en lugar de una guerra convencional, los filisteos propusieron algo diferente, un duelo. Un solo guerrero de cada lado decidiría el destino de ambos ejércitos. Una estrategia que no solo buscaba minimizar bajas, sino también demostrar superioridad. ¿Y quién fue el elegido para representar a los filisteos? Nada más y nada menos que Goliat. Goliat no era un guerrero cualquiera. Según las descripciones bíblicas, era un gigante, literalmente. Su estatura, según las estimaciones, rondaba los 3 metros. Su armadura de bronce y su lanza, cuya punta pesaba cerca de 7 kilos, lo hacían aún más intimidante. Este no era un hombre, era una fortaleza ambulante. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía al campo de batalla y lanzaba el mismo desafío: envíen a alguien que pelee conmigo. Si gana, los filisteos seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán los nuestros. Ahora bien, ¿quién era David? David era todo lo opuesto a Goliat. No era un soldado ni un hombre de guerra. Era un joven pastor, el menor de 8 hermanos, alguien acostumbrado a cuidar ovejas, no a enfrentarse a gigantes. En ese entonces, David era tan insignificante a los ojos de los demás que ni siquiera fue considerado cuando el profeta Samuel fue a elegir al futuro rey entre los hijos de Isaí, su padre. Mientras sus hermanos mayores estaban en el campo de batalla con el ejército israelita, David seguía cuidando las ovejas de su familia en Belén. Pero David no era solo un pastor. Aunque joven, David había enfrentado peligros en su vida cotidiana. Como él mismo relata más adelante, en varias ocasiones tuvo que proteger a su rebaño de leones y osos. Ya entonces, había aprendido a ser valiente y a confiar en sus habilidades, utilizando una honda como su principal arma. Quizás para muchos, esto parecía insignificante, pero para David, era más que suficiente. ¿Cómo llegó David a enfrentarse a Goliat? Un día, su padre Isaí le pidió que llevara provisiones a sus hermanos en el campo de batalla y que trajera noticias de ellos. David, obediente, partió hacia el valle de Elá sin imaginar que ese sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Al llegar, escuchó las palabras de Goliat desafiando al ejército israelita, y algo dentro de él se encendió.
Mientras todos los soldados estaban paralizados por el miedo, David comenzó a hacer preguntas. ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? La valentía de David contrastaba con el temor de los soldados israelitas. Goliat no solo era grande físicamente, sino que también tenía una presencia intimidante. Su voz resonaba como un trueno, y su desafío parecía un juicio final para cualquiera que lo enfrentara. Durante 40 días, ni uno solo de los soldados israelitas se atrevió a dar un paso al frente. ¿Por qué habrían de hacerlo? Sabían que la derrota era casi segura. Pero David no lo veía así. Ahora te pregunto a ti, si hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías escondido entre la multitud, esperando que alguien más se ofreciera? ¿O habrías tenido el valor de dar un paso al frente? Quiero saber tu opinión, así que escríbelo en los comentarios. No hay respuestas incorrectas, solo honestidad. Y así, David decidió actuar. Lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. David no se dejó intimidar por el tamaño ni la experiencia de Goliat. No vio al gigante como alguien invencible, sino como una oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza no siempre está en el músculo o en la armadura, sino en el corazón y en la fe. Pero esa parte de la historia la veremos en breve, porque aquí apenas comienza la aventura. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de 40 días de desafío constante, en los que ningún soldado israelita se atrevió a enfrentarse a Goliat, aparece alguien que nadie esperaba, David. Un pastor, un joven inexperto en combate, se presenta ante el rey Saúl y dice con convicción, yo lo haré. Imagina por un momento la escena. Los soldados, hombres entrenados para la guerra, miran a David con incredulidad. Tú, un simple pastor, seguramente pensaron. Incluso el propio Saúl dudó. Pero David no dejó espacio para las dudas. Con voz firme, respondió, el Señor, que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Había algo en su mirada, en su actitud, que hacía difícil ignorarlo. David tenía una confianza inquebrantable. No confiaba en su fuerza física, ni en su experiencia en combate, porque no tenía ninguna. Su confianza estaba en algo mucho más grande, su fe. Una fe que lo impulsaba a ver más allá del tamaño del gigante, más allá del miedo que paralizaba a todos los demás. Para él, Goliat no era un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para demostrar que, con fe y estrategia, cualquier desafío podía ser vencido. La preparación de David. Antes de salir al campo de batalla, Saúl intentó equiparlo con su propia armadura. Pero para David, esa armadura era más un estorbo que una ayuda. No estaba acostumbrado a usarla, y sabía que no podía pelear bien con algo que no era suyo. Así que decidió enfrentarse a Goliat con lo que mejor conocía, su honda y unas cuantas piedras lisas que recogió del río. Un arma simple, sí, pero una que dominaba con maestría. Como pastor, había usado su honda para proteger a su rebaño de depredadores, y sabía exactamente cómo utilizarla para ser letal. El enfrentamiento. Imagina la tensión en el aire mientras David camina hacia el campo de batalla. De un lado, Goliat, cubierto de bronce, imponente, seguro de su victoria. Del otro lado, David, sin armadura, con una honda en la mano y 5 piedras en el bolsillo. Goliat lo mira y suelta una carcajada, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Su voz resuena como un trueno, y su desdén hacia David es evidente. Pero David no se intimida. Le responde con firmeza, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Estas palabras no solo fueron un acto de valentía, sino una declaración de que esta batalla no era solo física, era espiritual, una lucha entre la fe y el miedo. La estrategia de David. Mientras Goliat se preparaba para un combate cuerpo a cuerpo, David tenía otro plan. No iba a acercarse al gigante, en lugar de eso, iba a usar la velocidad y precisión que había perfeccionado como pastor. Mientras Goliat avanzaba, confiado en que aplastaría al joven con facilidad, David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda, y comenzó a girarla. Imagina la escena en cámara lenta,
El sonido de la onda cortando el aire, los ojos de los soldados israelitas y filisteos fijos en el joven pastor, el peso del momento creciendo con cada giro. Y entonces, en un instante, David suelta la piedra. Sale disparada con una velocidad increíble, y golpea a Goliat en la frente, justo en el único punto vulnerable de su armadura. El impacto. El sonido del golpe resonó en todo el valle. El gigante, que había parecido invencible, tambaleó. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Y luego, ¡boom! Goliat cayó al suelo, boca abajo. El silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. David, el joven pastor, había derrotado al guerrero más temido con un solo golpe. Pero David no se detuvo allí. Corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó su espada y lo remató, asegurando su victoria. El ejército filisteo, que había confiado plenamente en su campeón, se llenó de terror y huyó, mientras los israelitas, animados por la valentía de David, los perseguían y obtenían una victoria completa. La lección del enfrentamiento. Lo que David logró ese día no fue solo derrotar a un gigante. Fue mucho más que eso. Fue una lección sobre cómo enfrentar lo imposible con fe, valentía y estrategia. Nos enseñó que no importa cuán grandes sean los obstáculos en nuestro camino, siempre hay una forma de superarlos si confiamos en nuestras habilidades y en algo más grande que nosotros mismos. Así que, ahora te pregunto, ¿qué piedras tienes en tu bolsillo? ¿Qué habilidades, talentos o herramientas tienes a tu disposición para enfrentar a tus propios gigantes? Escríbelo en los comentarios, porque este es el momento de reflexionar y aprender de esta increíble historia. Ahora que hemos revivido este épico enfrentamiento, es momento de detenernos y reflexionar. Más allá de la emoción y la espectacularidad de la batalla, la historia de David y Goliat tiene enseñanzas profundas que pueden aplicarse a nuestras vidas, incluso miles de años después. Vamos a explorar 3 lecciones clave que esta historia nos deja. La primera lección es quizás la más evidente: el tamaño o la fuerza física no son determinantes para la victoria. En un mundo que a menudo premia a los más fuertes, los más rápidos o los más grandes, David nos recuerda que hay otras formas de ganar. Pensemos en el enfrentamiento. Goliat representaba todo lo que uno espera de un guerrero victorioso. Era enorme, intimidante, y estaba armado hasta los dientes. Pero David, con su honda y su fe, demostró que no necesitas cumplir con esos estándares para triunfar. En lugar de intentar igualar a Goliat en fuerza o tamaño, lo superó con algo mucho más poderoso: ingenio y estrategia. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente porque no cumples con lo que otros consideran ideal? Tal vez en el trabajo, en la escuela o incluso en tus relaciones. La historia de David nos recuerda que no necesitas ser el más grande, el más fuerte ni el más experimentado. A veces, todo lo que necesitas es la capacidad de pensar de manera diferente y utilizar lo que tienes a tu favor. Piensa en esto: ¿en qué áreas de tu vida te has sentido en desventaja? Tal vez sea el momento de dejar de compararte con los demás y buscar formas de usar tu propia perspectiva para sobresalir. Recuerda, incluso el más pequeño puede derrotar al gigante. La segunda lección es sobre confianza. No hablamos solo de confianza en tus habilidades, sino también en tu propósito. David no dudó ni un segundo cuando dijo: yo lo haré. ¿De dónde venía esa seguridad? De su fe inquebrantable y de la claridad de su misión. La confianza de David no era arrogancia. Era la certeza de que estaba preparado para el desafío, incluso si todos los demás lo subestimaban. No permitió que las opiniones de los demás, ni las burlas de Goliat, lo distrajeran de su meta. Muchas veces, nuestros mayores gigantes no son externos, sino internos: dudas, miedos, y la voz en nuestra cabeza que dice no puedes hacerlo. David nos enseña que creer en ti mismo y en tu propósito puede marcar la diferencia. Antes de enfrentarte a cualquier reto, pregúntate: ¿qué tan seguro estoy de mí mismo? ¿Creo realmente que puedo lograrlo? Si la respuesta es no, tal vez sea hora de trabajar en esa confianza. Porque, como David demostró, la confianza puede ser más poderosa que cualquier arma. Y ahora quiero saber: ¿hay algo que te gustaría hacer, pero no has tenido la confianza suficiente para intentarlo? Escríbelo en los comentarios.
A veces, el simple acto de expresar tus metas puede ser el primer paso hacia la confianza. La tercera lección es profundamente práctica: utiliza lo que ya tienes. David no trató de ser alguien que no era. No intentó luchar como un soldado ni usar una espada o una armadura que no le quedaban. En lugar de eso, confió en lo que sabía hacer: usar su honda. Esa era su fortaleza, y la usó con una precisión que cambió el curso de la historia. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces intentamos ser algo que no somos? Tal vez nos comparamos con otros y pensamos que debemos actuar como ellos, o creemos que necesitamos algo externo para tener éxito. David nos enseña que nuestras habilidades, por simples que parezcan, pueden convertirse en nuestras armas secretas cuando las utilizamos estratégicamente. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Tal vez eres bueno comunicándote, organizándote o resolviendo problemas de manera creativa. Esas habilidades pueden ser las piedras de tu honda, las herramientas que te llevarán a superar cualquier desafío. Lo importante es reconocerlas y usarlas en el momento adecuado. Quiero que pienses en algo: ¿qué talentos tienes que podrías usar para enfrentar tus propios gigantes? Tal vez sea algo que has subestimado o pasado por alto. Escríbelo en los comentarios y comparte cómo podrías usar esa fortaleza para superar tus retos. Estas 3 lecciones: el ingenio supera la fuerza, la confianza lo es todo, y tus fortalezas son suficientes, son más que principios de la historia de David y Goliat. Son guías prácticas para enfrentar cualquier desafío en la vida. Todos tenemos nuestros propios gigantes, pero como David, también tenemos nuestras propias hondas y piedras. La clave está en reconocerlas y usarlas con valentía. Así que, la próxima vez que enfrentes algo que parezca imposible, recuerda esta historia. No necesitas ser el más grande, solo necesitas creer en ti mismo, confiar en tus fortalezas y no rendirte. Porque incluso el más pequeño puede hacer caer al gigante más grande. Y ahí lo tienes. La historia de David y Goliat nos recuerda que no siempre se trata de ser el más fuerte, el más rápido o el más grande. Se trata de ser inteligente, de estar decidido, y sobre todo, de creer en lo que puedes hacer. David no dejó que las probabilidades en su contra lo definieran. En cambio, utilizó lo que tenía a su favor: su habilidad, su fe y su valentía. Ahora, quiero que pienses en tus propios gigantes. Tal vez sea un desafío que has estado evitando, una meta que parece inalcanzable, o un miedo que te paraliza. Sea lo que sea, esta historia te demuestra que no importa cuán grande o aterrador parezca, con la estrategia correcta, con confianza en ti mismo y con perseverancia, tú también puedes vencerlo. Cada uno de nosotros tiene una honda y una piedra. Tal vez no lo hayas notado aún, pero ya tienes las herramientas para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. La pregunta es: ¿te atreverás a usarlas? Antes de terminar, quiero que te lleves esto contigo: los gigantes no están ahí para detenerte, sino para que descubras de qué estás hecho. Así que la próxima vez que te enfrentes a algo que parezca imposible, recuerda a David. Recuerda que no es el tamaño de tu problema lo que importa, sino el tamaño de tu determinación para enfrentarlo. Si esta historia te inspiró, quiero pedirte un favor: dale like a este vídeo para que más personas puedan descubrir esta increíble lección. Compártelo con alguien que esté enfrentando un desafío y que necesite ese empujón para creer en sí mismo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte. Aquí hablamos de historias épicas, de enseñanzas poderosas, y de cómo aplicarlas en tu vida para vencer cualquier obstáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, porque todos tenemos un David dentro, esperando para hacer historia. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima.